Bueno, buen día, gracias a todos por asistir y les voy a comentar un poco lo que vamos a charlar ahora, que tiene que ver un poco con la conformación de la chacra, que Gabriel nos cuente su experiencia como productor, cómo fue todo el trayecto, todo el proceso de conformación, después ver la metodología que utilizamos para analizar este tipo de iniciativas en la chacra y finalmente los avances que hemos logrado hasta el momento. Hay que resaltar que es una chacra que lleva un año de funcionamiento desde que tomó funciones y también tuvimos un proceso de redacción de proyecto, etcétera. Bueno, los dejo con el ingeniero Sandín, que les va a comentar un poco cómo fue el proceso. Bueno, buenos días. Yo le voy a contar en poquitos minutos cómo fue el recorrido. Este, bueno, estamos festejando los 10 años de Chacras y como la mayoría de las regionales siempre tienen, los socios regionales tienen una vocación de participación en los distintos programas que ofrece la institución. Eh, Hace ya como 5 o 6 años empezamos dentro de la regional a ver la necesidad que teníamos de participar de este programa, que teníamos que arrancar en algún momento. Entonces fue así que en el 2014 hicimos el primer taller con Leandro Ventroni, con Rodolfo Gil, como es la metodología Chacra, donde donde surgió un árbol de problemas, de cuestiones técnicas que podíamos llegar a resolver con el sistema Chacra. Pero bueno, ahí no apareció con fuerza un tema que traccionara a los miembros de la regional. Tuvimos varias idas y venidas sin poder avanzar en el tema y en un momento surgió la posibilidad de que el INTA podía interesarse en participar de alguna manera en alguna chacra que nosotros pudiéramos llegar a formar. Eh, la regional nuestra siempre tuvo un vínculo bastante cercano con la experimental de Balcarce, así que eso nos entusiasmó y renovó la energía para ver si podíamos avanzar con alguna chacra. Volvimos a hacer un taller en el INTA de Balcarce eh, y más o menos surgió la misma problemática que en el primer taller, el mismo árbol de problemas. Este, y sin que apareciera un tema fuerte que traccionara, un tema técnico fuerte que nos traccionara, que nos convocara y que lo pudiéramos canalizar a través de una chacra. Eh, y bueno, como no podíamos avanzar, se decidió armar una comisión dentro de la regional de 4 o 5 socios que hizo entrevistas personales con cada uno de nosotros para ver bien cuál era su situación, qué era lo que lo inquietaba, en qué estaba decidido a poner tiempo y recursos para poder transformarlo en una chacra. Y el tema no surgía, entonces una parte de la comisión un día surgió espontáneamente dos temas que no habían estado dentro del árbol de problema que habían salido de los primeros talleres de chakra. Uno de los temas fue desarrollar estrategias de comunicación desde el sector hacia la sociedad y el segundo tema era evaluar alternativas de valor agregado a las actividades que estábamos realizando. Eh, bueno, de vuelta lo mismo dentro de la regional hubo una división de ideas, de expectativas, pero fue madurando la idea de la chacra de valor agregado, el INTA también lo tomó muy bien, hay un grupo dentro de la rama de economía que ha estado trabajando en el tema y lo empezamos a comentar en las reuniones de nodo, en las reuniones de comisión directiva y fue generando interés en otras regionales y así apareció un grupo fuerte de la regional de Guaminí-Carué que también mostraron entusiasmo e interés en sumarse y aparecieron algunos socios de regionales del norte como Bernardo Romano, como César Belloso y se fue armando un grupo hasta que finalmente en el congreso de hace 2 años firmamos un convenio con el INTA y se empezó a formalizar esta chacra de valor agregado.
Entonces, bueno, era un poco contar que el tema y la forma en que se formó el grupo y la chacra no es convencional, no es la forma normal en la que por ahí aparece la chacra. Empezamos a trabajar sobre la temática, cuáles eran los objetivos y cuáles eran los temas que íbamos a desarrollar dentro de la chacra. Y dentro de lo que queremos evaluar en esta chacra, bueno, primeramente son evaluar alternativas que ocurren tranqueras afuera de nuestras actividades. Queremos bajar el riesgo, salir del riesgo climático que normalmente tienen las actividades que desarrollamos, entonces las actividades que vamos a evaluar no tienen riesgo climático y buscan como objetivo diversificar, estabilizar los ingresos de las empresas en las que trabajamos. Y paralelamente, lo que estamos buscando es desarrollar un método de evaluación. Así queda en el futuro, si las condiciones de mercado cambian y aparecen nuevas posibilidades, bueno, tener una metodología para poder evaluar otras actividades, otras alternativas que no se evaluaron durante el transcurso de esta chacra. Y otra característica distintiva de esta chacra es nuestro gerente, Javier. Otras chacras tienen un especialista, un técnico de la rama de la agricultura, de la ganadería. Nosotros tenemos un especialista en economía. Javier es el licenciado en economía y bueno, está haciendo su maestría, su especialidad durante esta chacra. Bueno, nada más. Javier ahora va a contar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, como bien decía Gabriel, esta chacra es particular, es distinta al resto por la temática y en base a esto se vio la necesidad de buscar otra metodología de análisis que tiene que ver más con las ciencias económicas que con las agronómicas. Para ello se buscó el punto de partida, desde donde se parte el análisis, teniendo en cuenta que tenemos el sector agroindustrial, agroalimentario, dentro del sector las cadenas de valor y dentro de las cadenas de valor las posibles iniciativas para analizar. Como vemos en el cuadro, hacer un análisis holístico desde el sector y después llegar a la iniciativa requiere mucho tiempo, por lo cual, teniendo en cuenta que el proyecto de la chacra son 3 años, se les consultó a los miembros que situaran dónde pensaban ellos que estaba el punto de partida, determinando que el punto de partida tenía que ser desde las iniciativas, por cuestión de tiempo de análisis, sustentándonos en cadenas cuando sea necesario, cuando haya falta de información sobre las cadenas. Bueno, como unidad de análisis la iniciativa, el grupo de agregado de valor de INTA lo viene trabajando hace varios años, planteándolo como una matriz de distintas dimensiones, desde quién gestiona la innovación que requiere agregar valor, ya sea institucional o privada, desde qué pasa con la renta de esa innovación, si es un mercado nuevo y un producto nuevo, estamos hablando de creación de valor. Si es un mercado que ya está presente, un producto que ya está presente en el mercado, es captación de valor, captación de la renta que ya se encuentra generada. Y si estamos hablando de reutilizar un desecho que no tiene valor, poner en valor algún desecho del agro, puede ser como el tema de las bioenergías, hablamos de preservación de valor que tienen un componente ambiental, si se quiere, que se caracteriza como iniciativas de preservación de valor, más allá de lo económico. Bueno, en esta chacra hacemos hincapié en las privadas, porque son los productores quienes van a llevar adelante una iniciativa de este tipo. Y para analizar estas iniciativas privadas, desde INTA, desde el Grupo de Valor Agregado, se propone una metodología que tiene que ver con la parte comercial de los productos, es decir, la oferta y la demanda de esos productos, con la configuración de las cadenas, quiénes están ya jugando en ese negocio, qué grandes actores hay y qué papel juega cada uno, y la gestión y el acceso a las tecnologías necesarias para llevar adelante eso, y por supuesto las producciones que prioricen los miembros que son la parte importante del proyecto. Bueno, como decía Gabriel, en base a la interacción entre INTA y los productores, se armó un árbol de problemas, donde el principal problema es la inestabilidad de los ingresos de las empresas agropecuarias, que tiene que ver con factores que no podemos
modificar a priori, como son las políticas públicas que no permiten previsibilidad para invertir en algo, el riesgo climático que tampoco se puede controlar, y las condiciones macroeconómicas, porque hablamos de mercados de commodities que están definidos por la oferta y demanda mundial. En este contexto, el valor agregado surge como una propuesta para poder mitigar esa inestabilidad, poder lograr un poco de estabilidad en los ingresos de las empresas, pero también carece de fortaleza esta idea de valor agregado. ¿Por qué no se llevan adelante iniciativas? Bueno, identificamos tres grandes problemas, que son la debilidad del Sistema Nacional de Innovación, por escasez de articulación entre Estado y los privados, por desconocimiento de tecnologías disponibles y por falta de inversión en lo que es investigación y desarrollo. Otro problema es la falta de análisis, de herramiental analítico por parte de los productores, que por ahí no siempre hacen análisis financieros o proyecciones de flujos de fondos que no les permiten por ahí ver la viabilidad de un negocio. Y bueno, también desconocimiento de los grandes jugadores de las cadenas, de quiénes son los actores que traccionan. Y por último, la vulnerabilidad del sector en lo que es la captación de la renta. La renta se la llevan la concentración industrial, la comercialización, y esto tiene que ver también un poco con la falta de capacidades de tener poder digamos, de negociación, debido a que aisladamente los productores no pueden negociar con los grandes jugadores, digamos. Podemos influir desde esta chacra en varios de ellos, como son por la parte investigativa, el Sistema Nacional de Innovación, por la parte de brindarle herramientas a los productores para que puedan decidir y también por la parte de posibilitar que se realice alguna asociación entre los miembros para llevar adelante un negocio de escala. En base a la metodología y a los problemas ya planteados, armamos una hoja de ruta que tiene que ver con el proyecto de la chacra en los 3 años, donde los primeros pasos tienen que ver con caracterizar a los productores, ver quiénes son, qué es lo que hacen, dónde están situados, cuáles son sus intereses. Después los pasos siguientes tienen que ver con identificar posibles negocios, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se podría hacer, y finalmente analizar esos negocios desde el punto de vista del ciclo de vida de un proyecto, con los distintos niveles de análisis que varían en el detalle de la información, nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Bueno, con respecto a la caracterización, se realizaron entrevistas personales con los productores para conocerlos, determinando como 3 puntos claves, que son un grupo con gran capital humano, ya que el 90% de ellos son recibidos de universitarios, tienen carreras de grado, y el 50% tiene algún título de posgrado. Están diversificados productivamente, ya que realizan ganadería y agricultura, varios cultivos. En total trabajan más o menos 22.000 hectáreas. Y por último, que han tenido experiencia emprendedora y asociativa. Algunos de ellos están llevando adelante iniciativas de agregado de valor. Y bueno, otra característica que también mencionábamos es que están dispersos en la provincia, no son un grupo situado en una sola localización, sino que también ahí vemos otro desafío, porque tenemos, en algunos casos, no se va a poder hacer algo en conjunto, sino que hay que pensar localizadamente, como el tema de las bioenergías, donde el transporte es un factor determinante. Con respecto a la identificación y relevamiento de casos, lo que hemos hecho puertas afuera a la oficina es visitar distintas empresas, interactuar con referentes, expertos en los temas que estamos analizando, que esto es insumo básico para después poder hacer un análisis. Y también hay que destacar de estas visitas que el productor puede dimensionar lo que es reconfigurarse como una agroindustria en base a la experiencia que le cuentan los empresarios, que ha sido bastante fructífero ese tema en estas visitas, ya que contagian un poco el entusiasmo de llevar adelante una iniciativa y abre la cabeza un poco a hacer este tipo de visitas. Con respecto a las iniciativas que ya estuvimos analizando, que hay que resaltar que son a nivel de perfil, es decir, con información
no muy detallada. Visitamos un caso exitoso de integración de granos, alimentos balanceados y carne. Después entrevistamos a un referente que realizó una operación de comercialización a China. Y por último armamos un modelo de integración de venta minorista de carne. Con respecto al primero, la empresa que visitamos se trata de dos productores primarios de una empresa familiar, que hacia el año 89 fallece la cabeza de la empresa, que era el padre, y toman ellos la posta de la empresa, digamos, produciendo en 800 hectáreas. Empiezan a meterse en el tema de agregado de valor a través de lograr un acuerdo con el supermercado local de abastecimiento exclusivo, donde ellos proveían la carne a ese supermercado, bueno, logrando un diferencial de precios, ya que se ahorraban todo el tema de lo que es los intermediarios. Hacia el 99, en base a que uno de los miembros está realizando un posgrado y empieza a ver nuevas ideas de negocios, lanzan su propia marca de carne, lo que también les da un toque distintivo para lograr un poco de porcentaje mayor de captación de renta. Y lo que tiene que ver con agricultura, hacia 2006 compran una planta de silos en desuso y empiezan a incursionar en lo que es el alimento balanceado, a procesar sus granos, y actualmente están integrando el 65% de lo producido en la planta de balanceados, vendiendo en distintos centros de distribución de la zona. Y realizamos un análisis de lo que es la planta en particular, dándonos que tienen un 32% de rentabilidad en dólares, de rentabilidad operativa, ¿no? Esto no tuvo en cuenta las inversiones iniciales ni nada, es la rentabilidad que tienen en un año. Pero bueno, lo interesante de destacar acá es que todo este proceso le llevó a la empresa familiar más de 20 años, por lo cual tenemos que estar preparados para transitar ese proceso de aprendizaje y no pensar que esto es de un día para otro, digamos. Tiene que ver mucho con las capacidades dinámicas del empresario, del productor, para poder reconfigurarse, tomar bajo el comando nuevas actividades, como es la actividad industrial de procesamiento, y adaptarse también a las nuevas formas asociativas. El segundo caso que analizamos tiene que ver con una operatoria de exportación de un referente cercano a la chacra, que realizaron una exportación de vacas cut, que acá en el mercado local no tenían mucho valor, y contactándose con un broker que tenía contactos con un comprador en China, pudieron valorizar, digamos, esas vacas, esa selección de vacas, exportándolas en un container de 25 toneladas, donde los factores a destacar acá, los factores clave son la gestión del canal de comercialización, que es el factor determinante de este negocio, ya que sin eso no se puede realizar la operatoria. La figura del matarife asociado, que es quien seleccionó todos los animales para que sean un lote parejo y sean la mercadería requerida por el comprador. Y bueno, esta inversión le dio un retorno de 5% en dólares en 45 días, que si esto lo anualizamos nos da un 40% anual. Es decir, esta inversión se podría realizar constantemente, siendo un negocio viable para el productor. Bueno, y por último, modelizamos un sistema de comercialización de venta minorista de carne, también contextualizado con la caracterización de los productores, ya que tuvimos en cuenta que los dos grandes grupos de productores de la chacra en ganadería se encuentran en el oeste y en el sudeste, y para eso tomamos un punto medio, que bueno, en este caso particular fue la ciudad de La Barría, que es una ciudad económicamente mediana, que podría absorber la oferta de carne de esta escala. Y para ver la escala tuvimos en cuenta los trabajos que ya se habían hecho en INTA de relevamiento de carnicerías en una ciudad parecida como Estandil, y también tuvimos en cuenta que la capacidad de transporte de una jaula, que en este caso son 40 animales, por lo que tomamos 40 del oeste, 40 del sudeste, es un total de 80 animales mensuales. También tuvimos en cuenta que tenían que ser vaquillonas, porque la mayoría de los productores que nos contaron que los animales, los machos los exportan, hacen novillos de exportación,
por lo que el animal para el mercado interno tiene que ser la vaquillona. Bueno, calculamos los números en base a un rinde de carne del 57%, tomamos los costos, todos los costos necesarios para llevar adelante esta iniciativa, contratando solo el servicio del frigorífico, el resto está todo a cargo del empresario, y nos dio una tira a 5 años del 77%, con un periodo de recupero del capital de 2 años. Para destacar como factor crítico, por ahí esta iniciativa, vemos el número y nos parece súper rentable, pero hay factores que juegan como la informalidad del negocio, que por ahí a los productores no les simpatizó mucho una iniciativa de este tipo. También la optimización de la media res es un factor clave. Esto estaba pensado para 2 locales, de manera de poder vender los cortes de mayor valor en un local céntrico donde la demanda tiene mayor poder adquisitivo, y los cortes restantes en un local de barrio quizás, donde por ahí la demanda tiene menor poder adquisitivo. También es importante la logística de poder hacer ese manejo de distribución de los cortes. Bueno, y para finalizar, acá jugando un poquito con los números, desde APRESID se dice que todos somos más, juntos sabemos más. Tenemos que somos 18 productores, 7 personas entre expertos y GTD y 5 personas coordinando el sistema de chacras, por lo cual esto nos da un resultado de 30. Pero lo que vemos en esta chacra es que tenemos el desafío de poder cambiar esos signos de sumas por multiplicaciones. ¿Y qué pasa si multiplicamos nuestros esfuerzos a través de la sinergia del trabajo en equipo? Podemos obtener un resultado mucho mayor. Entonces, el desafío que vemos es poder reconfigurar la estructura, tanto del trabajo en equipo como de las propias empresas para poder agregar valores. Es decir, a través de las nuevas actividades que puedan llegar a realizar, lograr un producto mayor. Y bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, así que vayan levantando la mano y... Javi, arranco yo pongo para romper el hielo. Ahora que también avanzaron con la parte de ganadería, ¿cuál es la idea de seguir con qué tipo de iniciativas y qué venís preparando? Mirá, en base a los intereses que hemos charlado con ellos, lo que sí ahora es analizar algún modelo de bioenergía, ver qué se puede hacer en ese área, digamos, ya sea de biogás, ver cuáles son los factores que influyen, como puede ser en el caso de la energía, obviamente el legislativo, la parte del Estado, cómo se hace para lograr un contrato de ese tipo y de poder vender la energía a la red, más allá del beneficio que tendrían los productores por reutilizar los desechos y ganar el impacto ambiental, digamos. Eso es el tema del próximo taller, tiene que ver con la bioenergía. Javi, felicitaciones al grupo, la verdad que están haciendo un trabajo espectacular, Javi, excelente. Y te quería preguntar si después de esta iniciativa, si algún grupo de productores lo está viendo como para encarar alguna de estas iniciativas. Sí, la idea es la evaluación de cada una de estas alternativas que está realizando Javier y el grupo es que después se puedan plasmar en alguna iniciativa en la que pueden participar algunos de los grupos, algunos de los integrantes del grupo, todo el grupo. Eso va a cambiar de acuerdo a los intereses o al entusiasmo que pueda despertar esa iniciativa. No estamos estructurados en que todos tenemos que ir detrás de la que más fuerza tenga, sino cada uno puede ir tomando lo que va surgiendo. Lo más interesante de esto es poder aprender la metodología de evaluación de las distintas alternativas y en un futuro, cuando culmine la chacra tal vez, que quede ese aprendizaje.
principalmente. Sí, también hay que destacar que son 3 casos que analizamos de muchísimos que podría haber en ganadería, no es que se cierra solo en esto. Pero bueno, los tiempos son los tiempos y es lo que hemos podido hacer hasta ahora y son iniciativas, como ya decía, a nivel de perfil, con información por ahí no muy a fondo, pero que te dan un indicio para después avanzar o no en el análisis. Javier, felicitaciones también a los dos, la verdad que excelente, Javier, tu trabajo y bueno, Gaby, lo claro que transmitiste, cómo se gestó esta iniciativa. Con respecto al proyecto, a 2 proyectos, al proyecto de análisis de comercialización de carne, mercado interno, vaquillona y demás, y que por otro lado analizaron una empresa que viene trabajando ya con su marca propia, ¿cuál es el pasito que debería dar uno, arengarse hacia avanzar, habiendo avanzado, valga la redundancia, tanto ustedes en el análisis? La verdad que pareciera que el factor informalidad, sin conocer y sin ponerle un gramo de energía, la pregunta es cómo resolverían saltearlo, sortearlo y llegar a una mano, a una góndola confiable y que se sume y termine siendo una propuesta de ganar-ganar, ¿no? ¿Por dónde la ven? O sea, ¿cuál es la solución para que esto de la informalidad pase a ser una excusa nada más para no avanzar? Mira, es un factor que tiene que ver quizás con una decisión política, quizás, de blanquear todo el sistema. Quizás las tecnologías que se están promoviendo como blockchain, etcétera, puedan ayudar a blanquear todos los canales de comercialización. Pero bueno, hablando con los productores y con referentes, ven que lo interesante de ahora es exportar, la exportación. Nadie se quiere meter en lo que es mercado interno todavía. Así que lo interesante es ver cómo en los productores nuclearse y contactarnos a través de un broker o de alguien, generar algún canal que les permita exportar su carne a nuevos mercados. Bien, ¿puedo seguir la pregunta? Trato de ponerla más simple porque creo que es más simple en el fondo la pregunta. Descartando que sí, que la exportación aparentemente habría mucho volumen por tomar y valor por tomar, si Dios quiere, y lo sabemos trabajar. La pregunta es, con ese volumen que ustedes presupuestaron tener disponible a partir de esos 2 productores, ¿no estaría detectable el supermercado o la carnicería que para seguir un proceso de comercializar de manera simple? Y esa es la parte que no sé si me explico. ¿No existiría el jugador en Mar del Plata, en Tandil, como para decir, bueno, hice todo el proceso, faené a fazón, acá tenés la carne, mismo sin certificar formalmente los procesos, Dios quiera el día de mañana sí, pero siendo 2 jugadores que el supermercado podría conocer, además las personas, los procesos, ir al campo y demás, ¿no estaría más simple la solución a lo que por ahí uno a veces espera o se plantea? Sí, a ver, yo la experiencia y cuando estuvimos evaluando esa actividad, llegamos hasta ahí, no seguimos avanzando básicamente por la forma de comercialización hoy que es el media res. Y una de las complicaciones que uno encontraría cuando empieza a comercializar en góndola o en mostrador es integrar la media res, ¿no? ¿Cómo podés vender de toda la media res en 2 bocas de expendio solamente o en 3, ¿no? Que tendría que medio buscar más cantidad de posibilidades de comercialización para los distintos cortes. Eso me parece que fue y cuando uno empieza a meterse en la integración de la media res, empieza a entrar en un mundo bastante desconocido y poco formal para lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Que es estabilizar ingresos y aumentarlos. Sí, en el modelo se establecen supuestos fuertes, que es que vas a poder vender la totalidad de la carne, que vas a lograr ese 57% de rinde en la totalidad de la mercadería y en base a eso tenemos el número ese. Pero después hay que ver si en la realidad se puede plasmar
esos dos factores. Una pregunta para Javier, bueno, sobre APRESID, nosotros ya la conocemos porque somos APRESID. Quisiera preguntarle a ver cómo está el INTA respecto de este convenio INTA-APRESID y la Facultad de Agronomía de Balcarce específicamente y sobre este tema económico, ¿no? Bien, hay mucho entusiasmo por parte de INTA. Se está visibilizando mucho lo que es el trabajo de esta chacra, está llegando a las autoridades a nivel nacional. Se han recibido visitas de directores nacionales interesados en lo que es la chacra de valor agregado, y también están muy interesados en que se logre esta metodología, en que se pueda replicar después a otros casos, y lo están viendo muy, muy positivamente. Sí, la pregunta es si tienen pensado hacer análisis de transformación de proteínas vegetales, darle valor agregado. Hubo varias charlas en el Congreso al respecto y es muy interesante el tema. Uh-huh. Hay uno de los miembros que está con una iniciativa de ese tipo, a partir de arvejas, y todavía no lo analizamos a nivel grupo. Acá estamos siguiendo más o menos lo que se va manifestando en cada taller de los intereses. Hasta ahora fue ganadería, bioenergía, y bueno, depende de la interacción del grupo ahora a ver cómo seguimos, con qué iniciativas. Pero creo que sí, que estaría bueno analizarlo. Considerando que hasta acá lo que se ha visto es exportación de carne y bioenergía, que tiene una serie de regulaciones y reglamentaciones y mucha voluntad para hacer, pero poco concreción a nivel país, ¿no? Y provincia de Buenos Aires en particular. ¿Cómo ven ustedes un cambio de gobierno en este momento para esos proyectos? Por eso es importante aprender la metodología para poder adaptarse a los cambios de gobierno. Sí, totalmente incierto. Es totalmente incierto y hay que esperar un poco ahora a ver qué es lo que pasa. Esperemos que sigamos todos entusiasmados. ¿Alguna? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Cómo es un poco la operatividad mensual? ¿Quiénes participan? O sea, hay un comité, pues veo que hay muchas regionales involucradas. ¿Cómo funcionan? Sí, hay una mesa que se reúne mensualmente con Javier, y seguramente uno de los temas que tenemos que mejorar. Hasta acá hemos venido avanzando, es todo nuevo para nosotros, inclusive hasta para Chacra abordar un tema de este tipo, pero seguramente es uno de los aspectos que más tenemos que mejorar, el funcionamiento y la fluidez de la información y del intercambio dentro del equipo que estamos formando la Chacra. Nos está faltando tal vez más interacción. Eso, digamos, como para contar las buenas y las que tenemos que mejorar, ¿no? Sí, la dinámica son talleres más o menos cada 3 o 4 meses que venimos haciendo para presentar los resultados de lo que estuvimos trabajando, y también para que sirva de interacción entre los miembros y para ver los pasos a seguir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por asistir al taller y al congreso, y los despedimos con un aplauso.